Hace algunos días compartí con un agricultor que fue víctima de terrorismo en la Araucanía. Nos contó su historia y también sobre cómo ha intentado reconstruir su vida y la de su familia después del brutal ataque. Me llamó la atención cuando nos describió cómo era su día a día, entre otras razones porque un carabinero estaba de punto fijo en su campo, pero no entiende para qué, ya que el carabinero no tiene las herramientas suficientes para repeler un ataque si éste ocurre. Me pareció admirable su fortaleza, pero, y con mucho respeto lo digo, pienso que también hay algún grado de imprudencia, propia de aquellos chilenos que han normalizado vivir con ese nivel de riesgo e inseguridad, ya que junto a su familia decidieron, legítimamente, después de 10 años, reconstruir la casa destruida con ocasión del incendio provocado por los terroristas, y también sembrar nuevamente el campo, lo que significa correr el riesgo de ser víctimas de otro ataque y, si tienen suerte, solo perder cuestiones materiales y no sus vidas. La verdad, no me atreví a preguntarle por qué sembraban nuevamente el campo si el riesgo de sufrir otro ataque era alto, pero concluí de sus palabras que simplemente no están dispuestos a permitir que los malos ganen, porque de hecho son absolutamente conscientes de que la situación ha empeorado enormemente y además de que el Estado parece haber tomado la decisión cobarde de retirarse sin avisar. Como dijo un colega abogado, el Estado parece haber decidido encapsular el problema en parte de la región de la Araucanía y la provincia de Arauco, muy al estilo de una zona de sacrificio. Me parece importante destacar que esta dramática experiencia es un ejemplo visible de la más absoluta indefensión en la que viven diariamente miles de compatriotas en esta zona y en otras frente a la total indolencia y frivolidad del gobierno. Esta es una familia de miles de otras en nuestro país que no están dispuestas a abandonar el lugar en donde crecieron y han desarrollado sus vidas por generaciones. Aun cuando día a día muchos chilenos abandonan comunas rurales del sur por ser víctimas no solo del terrorismo, sino que también de la pobreza que ese nivel de inseguridad genera. De hecho, de acuerdo con la encuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura realizada a fines de octubre del 2023, un 50% de los agricultores decidió pausar o postergar sus inversiones por incertidumbre. Dentro de este grupo, un 26% de ellos lo hizo por incertidumbre asociada al terrorismo y un 65% de ellos por incertidumbre asociada al proceso constituyente. Así es como muchas comunas del sur se han ido transformando en pueblos fantasmas. Lo más triste es que esto ha ido ocurriendo de a poco y a vista y paciencia de todos. Hemos normalizado el terrorismo tal como estamos normalizando vivir con inseguridad e inundados por la delincuencia en todo el resto del país. El Estado debe intervenir con toda la fuerza de la ley para garantizar la seguridad y el orden público en la zona o aceptar definitivamente que omitirá cumplir con dicho deber y tomar medidas que permitan a los habitantes de la provincia de Arauco y la región de la Araucanía defenderse o reconstruir sus vidas en otro lugar. De esta forma, mientras de a poco se apagan los pueblos del sur, también somos testigos de la muerte por asesinato de cientos de personas al año en todo el país, entre ellos niños, como el pequeño de 5 años que fue baleado en su pecho en el jardín de su casa el pasado 5 de diciembre en la comuna de Padre Hurtado. Lamentablemente, de muchas personas asesinadas no conocemos ni siquiera sus nombres y respecto de otras ignoramos si los asesinos cumplen o no sus respectivas condenas. De acuerdo con la plataforma de Carabineros, entre enero y noviembre del 2023 fueron asesinadas 726 personas y fueron violadas 2.544 personas. ¿Cuántos asesinos y violadores están cumpliendo condena? ¿Cuántas víctimas habrán realmente contado con una defensa adecuada? No lo sabemos. Pero no se advierte una preocupación del ministro de Justicia ni de la vocera de gobierno para dar a conocer esta información. A fines de noviembre del 2023, el gobierno de Boric anunció la presentación de un proyecto para crear la Defensoría de las Víctimas. Sin embargo, ¿por qué deberíamos creer que lo harán si ya lo habían anunciado en febrero del 2023 y a la fecha no han hecho absolutamente nada al respecto? ¿Por qué les habríamos de creer si en realidad parecen más preocupados de indultar a los delincuentes que de proteger a las víctimas? Por otro lado, es claro que el gobierno anunció esta medida como reacción electoral al texto del Consejo, propuesta que contempla crear esta institución. Sin embargo, cuando el gobierno lo anunció en febrero del 2023, no solo condicionaron su creación a la aprobación del alza de impuestos de Mario Marcel, sino que además indicaron que solo sería para las víctimas de algunos delitos como el homicidio y el de violación. Por eso es importante que la ministra Carolina Toá responda si la Defensoría de las Víctimas del gobierno será para todas las víctimas
o solo para algunas, como era originalmente su propuesta. Que el ministro Mario Marcel aclare si condicionará el derecho a defensa de las víctimas a que el Congreso apruebe su alza impositiva en plena recesión. Y que el ministro Luis Cordero explique por qué razón, a su juicio, los ciudadanos debieran quedarse de brazos cruzados frente a la inacción del Estado en esta materia, como lo esgrimió al pasar al referirse a los vigilantes civiles de la Reina, que son grupos de vecinos que se organizan para protegerse de la delincuencia. La ministra Toá indicó que no es correcto exponer a los vecinos a tener control directo de la delincuencia, pero ¿por qué, ministros Toá y Cordero, los ciudadanos honestos debemos permitir que los delincuentes vulneren nuestra integridad, la de nuestras familias y nuestra propiedad si el Estado no está cumpliendo con el deber fundamental que justifica en parte importante su existencia y también el pago de impuestos? Es claro que estamos ante un Estado y un gobierno inútiles. No podemos permitir que se ponga en duda el derecho que todo ciudadano tiene a defenderse a sí mismo, a su familia y su propiedad. Por lo demás, el caso de los vecinos organizados en La Reina no es excepcional. También ocurre en barrios de mi ciudad, Concepción, en donde vecinos realizan patrullajes de noche para que sus familias puedan dormir tranquilas. Y no tengo dudas de que también ocurre en otros lugares de Chile. La sociedad civil puede cumplir un rol, sobre todo si el Estado falla al nivel en el que nos encontramos hoy. Sin embargo, no es tolerable que el Estado, apoyado por la activa omisión del gobierno, haya transformado la seguridad en un privilegio al que muy pocos pueden acceder y el derecho a vivir seguros en una excepción. Fíjense que, de acuerdo con una nota del diario El Mercurio, las empresas del rubro de la seguridad han aumentado en un 82% los últimos 5 años. Y solo este año la demanda por seguridad privada aumentó en un 15%. Entre los servicios que ofrecen estas empresas se encuentran escoltas, los que pueden superar los 300.000 pesos diarios, y dejar el auto a prueba de balas, servicio que parte en los 20 millones de pesos. La incapacidad del gobierno es de tal magnitud que ha producido todo aquello que, en teoría, pretendía evitar a través de su acción política. Es decir, ha producido que los privados no solo resolvieran de mejor manera todas y cada una de las demandas sociales que tienen a su cargo, sino que además se involucraran mucho más y exitosamente en aquella función social respecto a la cual existía hasta ahora cierto consenso respecto a que se encontrara en manos exclusivamente estatales, como es el caso de la seguridad y el orden público. Es intolerable la pasividad e indecisión del gobierno en esta materia. Se debe terminar con este nivel de cobardía e insensibilidad por el bien de los chilenos. Me parece que debemos replantearnos seriamente el rol de la sociedad civil en materia de orden público y seguridad, ya que es evidente que el Estado ha fallado en este asunto, que la voluntad del gobierno es bastante dudosa y que los chilenos tenemos el derecho a vivir en paz. No nos puede quitar este derecho ni el terrorismo en la Araucanía y la provincia de Arauco, ni los delincuentes que campean por el país, ni mucho menos las autoridades frívolas e indolentes que nos gobiernan.